Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, sean todos muy bienvenidos a esta reunión de salud que tenemos todos los domingos. Esperamos que puedan invitar a más hermanos también, porque a muchos se les olvida el día domingo, uno hace otras cosas y la verdad es que la mente se distrae un poquito, así que si pueden enviar el link para que otros hermanos también puedan entrar, sería muy bueno. Mis hermanos, esta semana estamos estudiando el capítulo 6. Estamos estudiando la segunda parte de este capítulo donde vienen interesantes temas y también estamos estudiando ítems acerca de salud mental. Eh, bueno, yo les he dicho que a veces compartimos videos que no siempre están relacionados con la iglesia, no siempre son de la iglesia, porque como les dije antes también, cuesta mucho encontrar material, pero intentamos que sea, que esté lo mejor dirigido posible, a lo mejor habrá alguna u otra cosita que después podemos comentar o podemos reparar, pero lo importante es que podamos escuchar bien, podamos poner atención y cualquier duda y cualquier comentario podamos compartirle. El tip de salud se llama hoy las enfermedades del alma. Ya es una página de salud mental cristiana que encontré muy buena y bueno, espero que esto sea de mucho beneficio para cada uno. Pero antes de comenzar, mis hermanos, con el repaso de este libro hermoso, Mente, Carácter y Personalidad, vamos a orar, vamos a invitar al Señor para que Él sea quien dirija esta reunión. Oremos. Bendito Padre Celestial, santificado, glorificado sea su santo nombre, mi Señor. Aquí estamos sus hijos, agradecidos, mi Señor, por este hermoso día que usted nos regaló, por el privilegio, mi Señor, que tenemos de poder escuchar su voz, mi Señor, cuando nos invita a reuniones de este tipo que son para nuestro beneficio físico, mental, emocional, espiritual, Padre bendito. Sabemos que usted quiere que crezcamos en todas las áreas, mi Señor. Le rogamos, Padre bendito, que su Santo Espíritu sea en medio nuestro, que Él nos dirija, que nos acompañe y que todo lo que aprendamos podamos ponerlo en obra y práctica. Bendiga a mis hermanos que ya han llegado, aquellos que se han de unir y aquellos que escucharán este video, mi Señor, después por las redes sociales. Mi Señor, le rogamos que se quede con nosotros, que bendiga a nuestro hermano Enoch, quien va a tener el privilegio de ayudarnos aquí con el repaso de este libro. Lo suplicamos todos, Señor, sabiendo que no merecemos nada, en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanito Enoch, la pantalla y el micrófono son suyos. Muchas gracias, querida hermana Mónica. Muy buenas noches. Vamos a proyectar un segundito. Ujú. ¿Se alcanza a ver? Ahí sí. Sí, ahí sí se ve, hermano. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir avanzando. Como bien dice, ya estamos avanzando a paso firme en este bonito libro. El título es Una saludable normalidad. Y el texto está en Proverbios 20:27, ¿no? Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Así que vamos a ir avanzando en esta lectura y este estudio, este repaso. A lo mejor podemos, a lo mejor también conversar un poco, a lo mejor alguna experiencia, a lo mejor algo que les llamó la atención. En lo personal hay varias cosas que el texto a mí me toca. De alguna manera me llega a poder reflexionar y poder de alguna manera también tomar estas recomendaciones, ¿no? Para poder ponerlas en práctica. Dice aquí, mentes bien desarrolladas y amplitud de carácter. Cuando leo el título me hace pensar a cómo puedo yo, como, como persona valente, con mis debilidades, con quizá con mis errores o con mis virtudes, ¿no es cierto? Poder de alguna manera desarrollarme como a Dios le gustaría, ¿no? Cómo desarrollar mi mente y mi carácter, ¿no?
pero en este caso que no sea mi carácter, sino que sea el carácter de Cristo el que esté en mí. Así que por eso que me llama mucho la reflexión. Dice aquí, los obreros de Dios han de esforzarse por ser hombres multifacéticos, es decir, que tienen que tratar de tener una amplitud de carácter y no ser hombres unilaterales, acostumbrados a trabajar en una sola forma, que entren en un surco y sean incapaces de ver y sentir que sus palabras y su defensa de la verdad deban variar con la clase de gente entre la que se encuentren y con las circunstancias que deban enfrentar. Todos debieran estar preocupando constantemente tener mentes bien desarrolladas y superar los caracteres no equilibrados. Este debe ser su estudio constante. Se han de llegar a ser obreros útiles y de éxito. Esto en el Evangelismo, página 82. No es lo mismo conversar con una persona adulta, letrada, que conversar con un niño que no sabe leer ni escribir. Ambas personas, ¿no es cierto?, entienden diferente. No le podría decir el mensaje, ¿no es cierto?, a un pequeño niño con palabras muy rebuscadas, ¿no? Darle un mensaje, ¿no? O un consejo. Eh, y bueno, también pasa con los adultos. A veces los adultos cuando se les entrega palabras muy sencillas, muy simples, eh, a veces necesitan palabras un poco más o un mensaje un poco más estructurado, más formal a lo mejor, más, más de peso, ¿no? Así que es muy bonito este texto, dice, nosotros debemos preparar, dice, y tener la mente abierta, ¿no? No solamente con una sola mirada y con la misma, con la misma, con el mismo argumento, las mismas palabras, sino buscar, dice, abrir la mente, ¿no? Prepararnos un poco más y poder entregar este mensaje de amor. Y el Señor puede usarlo, ¿no? Como le decía un comienzo, que no sea mi carácter, sino que el carácter de Cristo podamos buscar eso, que esté en nosotros y hablar en ese mismo sentido. Vamos a ir avanzando. Dice Hermano que Edmond, asuntos, sí, adelante, hermana. sí, disculpe. Ayer estábamos en la sociedad de jóvenes y, bueno, la persona que tenía a cargo el tema central hablaba acerca de, de los distintos tipos de inteligencia. Y resulta de que él mostraba allí, no sé si 6 o 7 tipos de inteligencia, 9, ¿sí? Y cada uno debía ir poniendo de a 1 a 3 qué valor más o menos le ponía a esa inteligencia según lo que uno consideraba que tenía. Había inteligencia lingüística, inteligencia matemática, inteligencia musical, habían muchas, pero nadie podía decir que no tenía de ninguna. Todos tenían de alguna, otros más de alguna, cierto que de otra, pero todos tenían. Entonces, qué bonito era ver que la iglesia del Señor tiene distintos tipos de inteligencia, distintos dones en cada hermano y todos pueden trabajar con el mismo propósito, con el mismo fin. Cuando hablamos de carácter, también hablamos de inteligencia, mis hermanos. También hablamos de los dones que Dios nos da. Entonces, podemos educarlos, podemos enseñarlos, podemos ir practicando más aquellas cosas que en aquellas en cuales estamos débiles, ¿cierto? Pero todo pensando en que estos dones y en que estas inteligencias nos fueron dadas por Dios para su servicio. Amén. Sí, todos tenemos la facultad, ¿no es cierto?, de la racionalidad, y también enfoques diferentes, ¿no? Nuestra misma idiosincrasia, nuestra forma estructural de nuestra mente, de cómo nosotros hemos aprendido, ¿no? Desde pequeños o ya de grandes. Entonces, claro, todos somos diversos en la forma de pensar y claro, hay inteligencias distintas, también tienen algunos más habilidades que otros en distintas áreas, ¿no? Algunos en el área musical, otros en el área de las relaciones interpersonales, otros son más sabidos para hablar,
otros son más de escuchar, ¿no? Y así. Pero es bonito que pongamos nuestra disposición, bueno, en las manos de Dios para que Él pueda utilizarnos para llevar, en este caso, este bonito mensaje, ¿no? De boca en boca, o también, ¿no es cierto? La forma más impresionante para la gente es con nuestro testimonio, ¿no? Nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de desenvolvernos en donde estamos. Bueno, vamos avanzando. Asuntos triviales y comunes empequeñecen la mente. ¿Cuáles serán esos asuntos triviales, ¿no? Que a veces lo vemos como sin importancia, no les damos mayor importancia, ¿no? No, si esto es común, todo el mundo lo hace, yo también lo hago porque es común. Bueno, ¿qué dice el texto? Dice, debería o debiera grabarse en cada estudiante la idea de que la educación es un fracaso a menos que la mente haya aprendido a captar las verdades de la revelación divina y a menos que el corazón acepte las enseñanzas del Evangelio de Cristo. El estudiante que, en lugar de los amplios principios de la palabra de Dios, acepte ideas vulgares y permita que el tiempo y la atención sean absorbidos por temas comunes y triviales, encontrará que su mente se empequeñece y debilita. Ha perdido el poder de crecer. La mente debe ser educada para comprender las importantes verdades que se refieren a la vida eterna, ¿no? Cada vez que nos topamos con algún, qué sé yo, un libro, una revista, un programa, hasta un comercial, ¿no? O hasta un reel, o cualquier música, cualquier cosa con la que nos topamos en nuestro día a día, ¿no? Que a veces son muy triviales, o muy comunes, debemos de alguna manera ver en esos mensajes, porque son mensajes, ¿no? Son nuestros ojitos, nuestra mente, nuestros oídos son como una esponjita que absorbe toda la información y en nuestra mente empieza a grabar y a, podríamos descifrar, ¿no es cierto?, esos mensajes y algunos se quedan, ¿no? Como por ejemplo la música. La música no pide permiso, la música pasa nomás. Entra, el ritmo se queda en la mente y si es muy pegajoso el ritmo, ya, se quedó. Y después cuando nos acordamos, ahí empezamos a silbar, a tararar o a mover el piecito. Es pero impactante el poder de la música. Por eso es importante acá, dice, ¿no es cierto?, que tengamos cuidado los estudiantes, todos los que estudiamos. ¿Qué estudiamos? De la naturaleza, ¿no? De la palabra de Dios, de lo que el Señor, de lo que queremos nosotros aprender de lo alto, del cielo. Así que toda esta información, todo esto deberían ser, dice, más altos y amplios principios de la palabra de Dios. Estas son las que nosotros debemos buscar. Y no dice las cosas pequeñas, incluso dice ideas vulgares o cosas que de alguna manera dañan nuestra mente. Así que tener cuidado con estas cosas triviales, ¿no? Porque la mente, nuestra mente, debemos educarla, debemos adiestrarla y debemos nutrirla, ¿no? Con cosas que nos eleven, que nos construyan. Y esto es una tónica para todos, porque a todos nos pasa, ¿no? En lo personal a mí me pasa mucho por la interacción continua con personas y yo creo que a todos los que de alguna manera nos toca estar con mucha gente. Bueno, vamos a ir avanzando. Las mentes no deben ser saturadas con cosas inútiles. A ver qué dice acá el texto. Dice, la educación tal como se la ofrece en las escuelas hoy, está hablando en este periodo de 1800, en los 1800, terminando los 1800, 1897, dice, es unilateral y por lo tanto una equivocación. Como fuimos comprados por el Hijo de Dios, somos su propiedad y todos debemos educarnos en la escuela de Cristo. Necesitan elegirse maestros prudentes para nuestras escuelas. Los maestros tienen que tratar con mentes humanas y son responsables ante Dios de imprimir sobre esas mentes la necesidad de conocer a Cristo como su Salvador personal.
pero ninguno puede educar realmente la posesión adquirida por Dios a menos que él mismo haya aprendido en la escuela de Cristo cómo enseñar. Debo decirles por la luz que Dios me dio que sé que los estudiantes han gastado mucho tiempo y dinero en adquirir un conocimiento que para ellos es como la paja, por cuanto no les capacita para ayudar a sus semejantes, a formar caracteres que los preparan para unirse con los santos y los ángeles en la escuela superior, en lugar de saturar las mentes juveniles con cosas de mal gusto y que en muchos casos nunca se les será de utilidad. Debiera dárseles una educación práctica. Se gasta tiempo y dinero para adquirir un conocimiento inútil. La mente necesita ser cuidadosa y sabiamente enseñada a detenerse en la verdad bíblica. El principal objetivo de la educación tiene que obtener el conocimiento de cómo podemos glorificar a Dios, de quien somos por creación y por redención. El resultado de la educación debiera ser capacitarnos para comprender la voz de Dios. Qué bonito, ¿eh? Como ramas de la vid verdadera, la palabra de Dios presenta unidad en la diversidad. En ella hay una unidad perfecta, sobrehumana y misteriosa. Contiene la sabiduría humana y ese es el fundamento de toda verdad, toda verdadera educación. Pero este libro ha sido tratado con indiferencia. Ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto en Juan 17:3. Si este es el precio del cielo, ¿no conduciremos nuestra educación según este plan? Amén, ¿verdad? Esto está en el Educador Cristiano de 1897. Bueno, el texto tiene un contenido bien especial. Yo me acordé con esto que leí de, bueno, no de un solo profesor, sino de varios profesores. Por eso aquí es importante, queridos hermanos, los que tienen hijitos, eh, puedan ellos estar en la sala de clases donde hay un profesor que es cristiano, un profesor que es consagrado de Dios, un profesor que privilegia, ¿no?, las cosas de Dios antes que las letras, o en este caso, ¿no es cierto?, las materias humanas. Es importante. Claro, eh, me acuerdo de un profesor en especial, ¿no?, un profesor que era muy, muy inteligente, ávido para las matemáticas, que en cada clase, independiente que fuera a primera hora o en algún espacio del tiempo de la mañana o de la tarde, siempre daba a colación o un texto bíblico o una referencia o enseñanza cristiana. Y me llama mucho la atención porque a veces se extendía un poquitito, ¿no? Se extendía un poquitito en desarrollar a lo mejor una enseñanza bíblica, ¿no? O una parábola o alguna historia que llevaba a una enseñanza de la palabra de Dios. Así que me hizo pensar mucho esto porque, claro, uno podría decir, no, uno está pagando el dinero para que uno le enseñe, qué sé yo, ¿no? Las ciencias más espectaculares o los secretos, ¿no? De los libros que muchas veces no los conocemos y hay alguien que tiene que explicarnos para revelarnos esas ciencias, entre comillas, ocultas que no sabemos o no le entendemos y un profesor nos enseña, ¿no? Pero qué mejor enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Que es palabra de vida eterna, no solamente una ciencia humana, sino conocer al Dios verdadero. Así que qué bonito este ítem que hemos leído. Vamos a ir avanzando, dice aquí. Hay que tener un cuidado especial aquí cuando, si bien es cierto, somos alumnos, cuando aprendemos del Divino Maestro, pero también nos convertimos también muchas veces en maestros, ¿no? En portadores de este mensaje de esperanza. Dice acá, establecer reglas de hierro para, para los demás deshonra a Dios.
Qué importante es ser ecuánimes y equilibrados en llevar con mucho cuidado y delicadeza y con mucha premura y también con entregar el mensaje oportunamente, ¿verdad? Aquí el texto dice así: Dios no vindicará ningún artificio mediante el cual el hombre gobierne u oprima en el más leve grado a sus semejantes. Tan pronto como un hombre comienza a establecer una regla de hierro para los otros hombres, deshonra a Dios y pone en peligro su propia alma y las almas de sus hermanos. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 181 de 1902. Tenemos un deber sagrado que cumplir y lo cumpliremos, ¿no? Así decía en la historia un hombre de guerra. Pero este deber sagrado que nosotros como hijos de Dios debemos llevar y cumplir, debemos hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Así como tememos a Dios, ¿no? Respetamos a Dios, honramos a Dios, en ese mismo nivel de honra debemos portar este mensaje y entregarlo. No una forma tosca, dura como el hierro, ¿no? Como una regla que se deba imponer, como un precepto que se deba enrostrar o toscamente a lo mejor reprimir o con osquedad llevarlo como para poder sobresalir, ¿no? ¿No? Debemos tener el cuidado, pedir al cielo las palabras de lo alto, la unción del Espíritu Santo, que nuestras palabras no sean las nuestras, que el Señor ponga esas palabras o de bálsamo o de palabra oportuna y pronta para llevarla, ¿no? Así que el texto es clarísimo. Dios dice que tiene muy en cuenta esto, ¿no? Que debemos tener cuidado, que nosotros debemos ser hombres y mujeres que honren a Dios y pongamos este mensaje de amor, obviamente, ¿no es cierto?, con cuidado en las personas. Vamos a ir avanzando. Dice, necesita el equilibrio de distintas mentalidades. Se necesita, dice, el equilibrio de distintas mentalidades. Alguna vez también me acuerdo en las clases, eh, un profesor en una oportunidad nos enseñaba acerca de cómo es que el canal, ¿no? El canal de transmisión de la información en el camino existe, podríamos decir, una variación, una distorsión que muchas veces tiene que ver con los preconceptos adquiridos de las personas, que todos tenemos preconceptos en nuestra mente, porque a veces son culturales, otras que son adquiridas, ¿no? O muchas veces impuestas, ¿no? Por el entorno. Entonces es importante, dice, identificar cuáles son, al momento de entregar un mensaje, cuáles son las distorsiones o el camino distorsionado que puede haber para entregar correctamente y oportunamente el mensaje. Y esto es bien bonito de poder estudiarlo y saber cómo también tomar las palabras adecuadas para entregar el mensaje. Bueno, vamos con el texto. Dice así: Aquí estamos reunidos con mentes diferentes, educación diferente y adiestramiento diferente, y no esperamos que toda mente siga el mismo cauce. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros, las diferentes ramas, injertadas en la vid verdadera? Esto es lo que deseamos saber y queremos preguntárselo tanto a los maestros como a los alumnos. Queremos entender si estamos realmente injertados en la vid verdadera. Si lo estamos, podemos tener modales diferentes, tonos y voces diferentes. Usted puede considerar las cosas desde un punto de vista y nosotros tener ideas diferentes los unos de los otros con respecto a las escrituras. No en oposición a ellas, sino que nuestras ideas pueden ser distintas. Mi mente puede seguir una línea de pensamiento que me resulta más familiar y otro puede pensar y tomar una posición de acuerdo con sus rasgos de carácter y ver un interés muy profundo en un aspecto de ello que los demás
no ven. Manuscrito 14 de 1894. Miren aquí, por eso al comienzo les decía, antes de leer este texto, que todos entendemos diferente. El canal por donde transita el mensaje sufre una leve distorsión de acuerdo a cómo nosotros entendemos la realidad. Y es importante nosotros que entendamos que al entregar un mensaje debemos, obviamente, entender y conocer cuál es el mensaje que voy a o quiero entregar a las personas. Aquí en este caso, la clave está aquí también en el texto, lo refiere la hermana. Si nosotros todos tenemos el mismo contexto, dice, si todos hemos sido las vidas injertadas, ¿no es cierto?, donde está la savia, ¿no? Si todos estamos unísonos en el mismo sentir, ¿no? De donde brota, en este caso, el manantial de vida, ¿no? La savia pura y verdadera. Entonces vamos a estar de alguna manera alineados a poder entender y ser receptivos al mensaje. Pero en cambio hay personas que no quieren estar, no quieren pertenecer o de alguna manera escuchar el mensaje. Bueno, ahí el Señor es el que se encarga de de estas personas, ¿no? Porque no podemos nosotros cambiar a las personas, eso no está correcto. Nosotros podemos de alguna manera con nuestro ejemplo, con nuestra influencia, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de presentar nuestra vida cristiana, ¿no? De alguna manera mostrarles a Cristo en nuestras vidas, pero en ningún caso podemos a nadie obligar, ¿no? Porque muchos tienen su forma de ser y sus posturas, incluso dentro de nuestra amada iglesia, muchos tienen su forma de conocer y de presentar la palabra de Dios. Y hay que tener aquí también este equilibrio, ¿no? Y el de saber que todos somos diferentes, ¿no? Vamos a ir avanzando. Aquí hay tres, eh, podríamos decir, ¿no? Dos árboles y una planta, ¿no? Una planta con flores. El hisopo, el cedro y la palmera. Dice aquí, en todas las disposiciones del Señor no hay nada más hermoso que su plan de dar a los hombres y mujeres una diversidad de dones. La iglesia es un jardín adornado con una variedad de árboles, plantas y flores. Él no espera que el hisopo asuma las proporciones de un cedro, ni que el olivo alcance la altura de la palmera majestuosa. Muchos han recibido solamente una educación religiosa e intelectual limitada, pero Dios tiene una obra para esta clase de personas, si ellas trabajan con humildad, confiando en Él. El Evangelismo, página 77, ¿no? Qué bonito aquí. En la diversidad, ¿no es cierto? Podemos eh, entregar este mensaje de amor. Todos tenemos virtudes y todos tenemos formas diferentes de llegar a nuestros semejantes. Y aquí me llama mucho la atención porque claramente, ¿no? Las palmeras altísimas que llegan muchos metros, 20 metros, 30 metros quizá de alto una palmera, ¿no? O un cedro también majestuoso, grande, robusto, fuerte, ¿no? O una humilde planta, ¿no? El hisopo acá es una plantita, una flor muy bonita, pero su fragancia es muy llamativa, muy cautivante, ¿no? Todas tienen una virtud, todas tienen una forma de cómo alcanzar, en este caso de cómo darnos a nosotros como seres humanos un, llegar a nosotros, ¿no? Por ejemplo, del cedro pues se pueden hacer los muebles más majestuosos y más imponentes y más firmes que que se conocen, ¿no? Ese es un material muy noble. Bueno, las palmeras también, ¿no? Es un árbol muy firme, ¿no? Que resiste tempestades y pueden venir huracanes, tornados y es muy firme porque así como es alta el árbol,
sus raíces son mucho más extensas, por eso que no las mueve nada. Y bueno, ¿no es cierto? La frescura y el aroma fragante de esta flor de hisopo también cautiva, ¿no es cierto? De esta manera, cada una de ellas, ¿no es cierto?, tiene un don especial, tiene una forma. Así nosotros, todos somos diferentes, distintos y tenemos dones especiales que debemos nosotros ponerlos a disposición de la causa de Dios. Lo vimos el domingo pasado, ¿no? Que no deben estos estar estancados ni guardados, debemos ponerlo a disposición del Señor. Así que es un bonito llamado a que podamos trabajar con humildad y confiando en Él. Vamos a ir avanzando, dice. Ya aquí vamos a tocar lo que decía, ¿no es cierto?, acerca de los caracteres, ¿no? De todos somos diferentes, distintos. Los caracteres son tan variados como las flores. Así que vamos a ver qué hay con los caracteres, ¿no? Por lo menos dentro del estudio de la psicología los clasifican en 8. Así que, pero vamos a ver qué nos dice aquel texto. Vamos avanzando. Dice, de la interminable variedad de plantas y flores podemos aprender una importante lección. Todas las flores no son las mismas en forma ni en color. Algunas poseen virtudes sanadoras, otros tienen siempre fragancia. Hay cristianos profesos que piensan que es su deber hacer que todos los demás cristianos sean iguales a ellos mismos. Este es el plan del hombre, no el plan de Dios. En la iglesia de Dios hay lugar para caracteres tan variados como las flores de un jardín. En su jardín espiritual hay muchas variedades de flores. El Evangelismo, página 77. Bueno, aquí, como decía, todos somos diferentes, ¿no? Distintos. Unos somos un poco más extrovertidos a lo mejor, otros más introvertidos, otros más, qué sé yo, más de la lectura, de estar ahondando en temas muy profundos, ¿no sé, más pensativos, otros más reflexivos, ¿no? Otros un poco más, a lo mejor un poco más tristes, más melancólicos. Pero cada uno de nosotros, hermanos, el Señor siempre realza la virtud dentro de nuestra forma de ser. Y Él, así como somos individuos individuales, porque somos todos distintos, así el Señor nos ama. Y aquí dice que em, el plan de Dios, Él lo dirige, ¿no? Y nosotros debemos guiarnos, debemos dejar que el Señor nos guíe. Y hay siempre un lugar para todos. Y así como las flores del jardín, así cada uno de nosotros, el Señor nos ama con amor indecible y ha dado, entregado en ofrenda su vida por cada uno de nosotros. Así que debemos también entendernos, ¿no? Debemos comprender que todos somos diferentes y tener paciencia, ¿no? La mañana leamos un texto con mi familia y ahí decía, ¿no?, que debemos tener la paciencia. Qué importante es tener la paciencia de Cristo. Vamos a ir avanzando. Las facultades de la mente y del cuerpo son dones de Dios. El texto dice así: la exigencia de Dios deben estamparse en la conciencia, ¿no? Hombres y mujeres han de despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos, su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor. Tiene que reconocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son dones de Dios y que deben conservarlas en la mejor condición posible para servirle. El Ministerio de Curación, página 92. Bueno, Dios nos pide, ¿no?, que en nuestra mente, en la racionalidad de nuestro ser, nosotros podamos entender que es imperativo, que es una obligación, dice, que nosotros debamos dominarnos a nosotros mismos. En conversación con un hermano, ¿no?, respecto justamente a esto, ¿no? ¿Cómo es posible hacer este cambio, ¿no? Si este cambio es imposible, argumentaba, ¿no? Es imposible, ¿no? No puedo. ¿Cómo puedo yo dominarme si mi pecaminosidad o mi forma de ser es así? Yo soy explosivo, ¿no?
Yo soy así, ¿no? No hay, nadie me ha cambiado y no puedo cambiar. Llevo años queriendo ser diferente y no puedo. Entonces, claramente hay cosas que son imposibles, lo vemos imposible para nosotros como seres humanos, ¿no? De que podamos vencer la tentación, ¿no? A ver, aquí dice el texto, ¿no? Estos apetitos depravantes, los que nos envilecen, nos hacen lo más vil del mundo, ¿no? Pero aquí me llama mucho la atención lo que dice aquí al final del texto. Dice que nosotros obramos en fe y nuestro deber es en fe ir al Señor, ¿no es cierto? Y reconocer que Él es el dueño y creador, ¿no? Como vimos en los primeros textos, por redención, por creación y redención. Y poner en sus manos de amor, ¿no es cierto?, nuestras vidas, ¿no? Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras facultades enteras. Y de nosotros tener la intención de conservarlas en la mejor condición posible para servirle. O sea, entregar nuestra vida entera al Señor, ¿no? Señor, yo no puedo. Haz tu obra en mí. Haz ese milagro imposible que yo no he podido con mis fuerzas hacerlo y nunca lo voy a poder hacer. Entonces, es un mandato muy bonito, muy, podríamos ya también, em, eh, muy fuerte, ¿no? Porque muchas veces cuando uno hace retrospectiva en el día mismo o en el pasado, ve a veces que es imposible, pero para el Señor dice no hay nada imposible, ¿no? Porque dice, Dios todo lo puede, no hay nada que Él no pueda hacer, si no, no sería Dios, pues. No podemos poner en duda el poder de Dios. Somos hijos del Dios Todopoderoso, así que pongamos eso también en las manos de Dios. Vamos a ir avanzando. Dios desea caracteres bien equilibrados, ¿no? Dice aquí, Dios reprocha a los hombres porque los ama. Quiere que sean fuertes en la fortaleza divina, que tengan mentes bien equilibradas y caracteres simétricos. Entonces serán ejemplos para el rebaño de Dios, al que conducirán al cielo por precepto y ejemplo. Entonces edificarán un templo santo para Dios. Mensajes selectos, tomo 1, página 54, ¿no? 1883. El ejemplo más claro que vemos aquí, bueno, hay muchos en realidad, ¿no? Que es posible, ¿no es cierto?, vivir una vida tomada de la mano de Dios, nuestro Padre Todopoderoso, ¿no es cierto? Y no soltarnos jamás, que es lo que hizo Cristo. Cristo Jesús, nuestro Salvador, ¿no es cierto?, nos dio ese ejemplo. Ese es el mayor ejemplo que tenemos, ¿no? No hay otro. Aunque sí hay hombres, ¿no es cierto?, que tomaron también su mano firmemente de la mano de Dios, ¿no es cierto? Y Dios, por amor y misericordia, también los condujo hasta el fin, ¿no? Hasta el fin de sus días. Pero aquí el llamado en este caso es a nosotros, en este tiempo, ¿no? Porque este mensaje es dado para nosotros en este tiempo, ¿no es cierto? Y dice, Dios no, nos ama, dice, con amor indecible, quiere que nosotros seamos fuertes, ¿no? En la fortaleza divina, ¿no? Que tengamos, cultivemos nuestras mentes en equilibrio, ¿no? El carácter, que sean todos simétricos, pero asimétricos aquí, al carácter de Cristo, pues. Buscar cada día, cada mañana, buscar el carácter. Es algo difícil, ¿ah? Y a veces uno se frustra, ¿no? Porque, claro, comienza la mañana bien, a las 5 de la mañana comenzamos bien, orando, cantando, entregando al Señor nuestras vidas, pero en la mañana pasa las 7, 8, 9 de la mañana y se nos atraviesa una persona y a veces nos saca de nuestros cabales, o una situación, ¿no? O un problema, o algún altercado, o algún accidente, ¿no? O alguna situación que daña de alguna manera nuestra armonía que habíamos en la mañana querido construir y nos saca de nuestros cabales. Pero el Señor es tan amoroso, ¿no? Tan bueno que así como la continua gota, dice, labra la piedra,
Así continuamente con nosotros hacemos diariamente todo esto, ese corazón de piedra o ese carácter duro, áspero, que a lo mejor hay en nuestra mente, en nuestro corazón, el Señor lo va labrando, lo va moldando y va poniendo en nuestro corazón un corazón de carne, un corazón que es el de Dios. Vamos a ir avanzando. Bueno, no sé si alguien quiere comentar. Estamos, si no, hermana Mónica, para poder pasar con el tips que ha traído usted. También, hermanito, no me quedaba con lo último que usted decía. Y es que la verdad es que nosotros no nos pertenecemos, somos de Dios. Y hay algo importante. Cuando Tomás le pregunta al Señor Jesucristo, le dice, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces. Es decir, o sea, él no solamente Jesucristo era Dios, es 100% Dios, pero es que él además en sí mismo, en su humanidad, él reflejaba el carácter de Dios. El otro día el pastor predicaba y él nos hablaba acerca de que Enoch caminó con Dios. ¿Y qué significa caminar con Dios? Significa ir paso a paso. Usted decía un ejemplo de que de repente intentamos ir, ¿cierto?, de la mano de Dios, pero pasa algo y pum, nos aparta. Debemos tratar de enfocarnos, ¿cierto?, nuevamente y ir por ese camino que el Señor nos quiere llevar. Él quiere, eh, Él es el dueño de nuestra vida. Y el problema es que nosotros nos rebelamos ante eso. Esta carne se revela, no quiere hacer lo que Dios desea, ni quiere ir por ese camino. Pero el Señor quiere salvarnos, quiere restaurarnos. Y para ello debemos someternos con humildad, porque es Dios, es quien nos ama más que nadie y quien quiere salvarnos. Hermano, justo había visto su micrófono abierto, ¿quería hacer algún comentario? Sí, 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 lo que quería decir es de que todos tenemos un temperamento, así como nuestra huella digital, ¿no? Que la huella digital no lo podemos cambiar, ¿no? El temperamento tampoco no podemos cambiar, pero sí el carácter, ¿no? O sea, nuestros hábitos, sí, a eso nos llaman, ¿no? A, a tener ese dominio propio y dejar los hábitos negativos, ¿no? Eso sí se puede cambiar Dios mediante, ¿no? Y, y es verdad que también dentro de la iglesia diría de que así como el cuerpo humano, unos somos como el ojo, otros como el oído, otros como la nariz, otros como el pie, pero la cabeza es Cristo, ¿no? Y el cuerpo es la iglesia. Entonces, no todos somos iguales, ¿no? Tenemos diferentes dones, podemos hacer cosas así, pero el cuerpo unido hace todas las cosas, ¿no? Dirigido por la cabeza. Eh, Tal vez el equilibrio ahí, ¿no? Que debemos comprender, porque a veces pensamos de que así como yo soy, todos tienen que ser igual. A veces podemos estar actuando así, ¿no? Y entonces pues no. Cada uno tiene dones diferentes, ¿no? Que Dios ha dado. Solamente quería comentar eso, hermanitos. Gracias. Amén, hermano, amén. Y claro, bueno, también hemos hablado en las lecciones de escuela sabática acerca del carácter que nos llevará al cielo, el carácter de Cristo. O sea, si bien es cierto, todos podemos tener esos temperamentos distintos, como usted dice, tratar de parecernos lo más a Cristo. Y eso finalmente es lo que nos lleva al camino de la santidad. Gracias, hermano, por su comentario. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta antes de que vamos al tip de salud? Bien, si no hay más, entonces vamos a ir al video que hoy lleva como título Las enfermedades del alma. Encontré una página de salud mental cristiana, no es adventista, mis hermanos, yo por eso les pido que prestemos atención y que cualquier cosa que ustedes vean como algo extraño, algo como que no es de lo nuestro, podamos compartirlo, podamos llegar allí a algún punto en común y ver que podemos rescatar lo bueno, cierto, y desechar lo malo. Yo lo estuve viendo, me pareció bastante bien, pero les digo, o sea, yo espero que ustedes puedan escucharlo con atención y se ven que hay algo que no, a lo mejor no les suena bien,
lo podamos compartir. ¿Les parece? Vamos a ir entonces, mis hermanos. Se llama el video Las enfermedades del alma. ¿Qué tanto se habla de esto? ¿Acaso Dios está interesado en sanar nuestra vida interior? ¿Qué pasa si hay un cambio? ¿Qué pasa si el Espíritu Santo hace su obra y sana mis enfermedades del alma? ¿Empiezo a vivir distinto? ¿Empiezo a mirar y a sentir distinto las cosas? En el día de hoy comenzaremos a hablar acerca de qué son las enfermedades del alma. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Abraham Alarcón, soy psicólogo cristiano y estoy muy contento de estar aquí explicándote este concepto que es muy profundo, que es una enfermedad del alma. Mira, las enfermedades del alma son heridas internas, profundas y difíciles muchas veces de identificar, pero que afectan nuestras emociones, es decir, cómo nosotros sentimos la realidad, cómo nuestro cerebro siente la realidad. También los pensamientos y la voluntad de nuestro ser, es decir, aquello que queremos que pase, y muchas veces no se ven físicamente estas heridas internas, no se ven físicamente, pero se manifiestan en el comportamiento, tienen formas de salir a la luz, porque siempre todo lo oculto sale a la luz, y aquello que está adentro, en lo profundo, como dice la Biblia, los tuétanos, aquí en el profundo del corazón, y el corazón siempre se refiere a lo que sentimos, no a lo que sabemos, sino que a lo que sentimos. Entonces, aquello que hemos sentido en nuestra alma y está profundamente ahí incrustado, sale para afuera en forma de comportamiento, en forma de sufrimiento, en forma de relaciones tóxicas o enfermizas, sale de diversas formas. Así que lo que estamos haciendo aquí es hablar acerca de cómo sale y cómo podemos identificarla. Por lo tanto, hay señales. Y esto también se ve reflejado en nuestra vida espiritual. Muchas veces el estilo con el cual nosotros nos relacionamos con Dios tiene mucho que ver con cómo nosotros comprendemos los vínculos saludables. Hay gente que ha vivido heridas muy profundas, hay gente que ha vivido historias muy difíciles, muy conflictivas, los cuales han modificado su forma de relacionarse con los vínculos más importantes de nuestra vida, que son, por ejemplo, nuestros padres, que es Dios, que es nuestros pastores, por ejemplo. Siempre van a tener problemas si es que no sanan sus enfermedades producidas por diversas situaciones que generaron heridas en su alma. Estas heridas surgen por experiencias como el abandono, el abuso, el rechazo, la traición, la falta de amor, la humillación, la culpa, por ejemplo. Todas estas situaciones, si no son sanadas, pueden generar rencor, inseguridad, ansiedad, adicciones, relaciones dañinas o incluso alejamiento de Dios. Todas las personas que han vivido situaciones de abandono, por ejemplo, gente que fue abandonada en su infancia, que su madre o su padre los dejó sin ninguna razón aparente, o los padres de alguna manera ejercieron cierta violencia o cierta vulnerabilidad de sus derechos, vulnerabilidad de su estado físico, con golpes, con ofensas, con manipulaciones, con dejarlos solos. Diversas situaciones donde hubo un abandono total del alma, no se contuvo el alma, no fue refugiada el alma en la familia, en lo ideal que Dios creó para la familia, ser el pilar de la sociedad, ser el pilar afectivo, aquello que cuando nacimos necesitamos gente que no nos haga sentir abandonados, que nos haga sentir acompañados. Estas personas que debieron habernos defendido, cuidado, protegido, realmente debido a situaciones muy difíciles de la vida, no cumplieron su rol y finalmente, intentando quizás hacer lo mejor posible, terminaron perjudicando una salud mental interna y ahí aparece un niño totalmente abandonado. Las situaciones de abuso, por ejemplo, situaciones donde un niño o una niña fue abusada, donde ya sea sexualmente o ya sea psicológicamente o ya sea económicamente. Hay diversos tipos de abuso, los cuales corresponden a tomar una acción frente a un individuo contra su voluntad. Entonces mucha gente vivió esto y también ha vivido ciertos episodios de rechazo. El alma se antepone al rechazo y intenta evitar
que me dejen, en que vean mi defecto, que yo me pueda defender frente a los vínculos. Y finalmente se genera una persona que se toma personal absolutamente todo lo que pasa en la realidad, ¿sí? Por lo tanto termina siendo una persona relativamente enferma, tóxica, porque no todo lo que gira a su alrededor fue culpa suya. Entonces, una persona que fue tratada con rechazo, ve el rechazo en todos lados. Y así vemos falta de amor, humillaciones públicas, pasar vergüenza pública y también culpa, situaciones de mucha culpa, donde a mí se me culpó de algo que yo no tuve nada que ver, se me responsabilizó de algo. Por ejemplo, niños mayores que tuvieron que cuidar de sus hermanos menores, situaciones que fueron lamentables, pero tuvieron que llevar a cabo ciertas cosas, ciertas responsabilidades que ellos no tenían la responsabilidad. Todas estas áreas, si no son sanadas, pueden generar rencor, una raíz de amargura y inseguridad, que es como una raíz de amargura silenciosa, donde la persona empieza a tenerle miedo, donde el hermano en Cristo, la hermana en Cristo empieza a tenerle miedo a la realidad, ¿sí? Piensa que hay amenazas donde no hay amenazas, ¿sí? Piensa que puede pasar lo peor, pero en realidad se le olvida que tenemos un Dios que nos prospera, un Dios que nos cuida. Siempre Dios está de nuestro favor, está a nuestro lado. Sin embargo, esta inseguridad que pareciera que cualquier cosa mala es posible que pase, ¿sí? Ansiedades, miedos, incluso las adicciones, que son una tela muy compuesta, muy compleja de diversos elementos de rechazo, abandono, soledad, impulsividad, vacío existencial, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son enfermedades del alma y que generan que tengamos relaciones dañinas, que nos alejemos de los vínculos saludables, que no entendamos el afecto, el cuidado de nuestros padres no lo entendemos, así que nos oponemos a nuestros padres y terminamos yendo al mundo buscando una satisfacción que finalmente nunca llega. El Salmo 147, versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando yo busqué la palabra sana en el diccionario Strong, la letra H y el número 7495, quiere decir Rafa, ¿sí? Dios actúa como médico del alma, restaurando aquello que está roto o aquello que está enfermo. Rafa significa curar, restaurar, reparar. Dios es nuestro Dios Rafa, Jehová Rafa. Él es nuestro sanador, ¿sí? Entonces, Él, siendo el sanador, sana a los quebrantados. Yo cuando busqué en el diccionario Strong la palabra quebrantados es chavar, la letra H 7665. Su significado es, chavar es romper, destrozar, aplastar. Esto se aplica entonces de manera de que esto describe a las personas con corazones rotos, aplastados, destrozados por el dolor, la pérdida o el trauma. Él sana a los quebrantados, los que han sido aplastados por el caos de este mundo, ¿sí? Aquellos que han sido rotos. Él los sana su pérdida, sana su trauma. Él sana a un corazón quebrantado. Y la palabra herida es la palabra atzavá, en el Strong letra H 6094. Y este significado de herida es el dolor, la aflicción, ¿sí? Entonces, Él venda la aflicción, Él cubre con una venda, Él cubre la aflicción del justo, Él cubre el dolor del justo. Esto se refiere a heridas emocionales profundas que solo Dios puede sanar, ¿sí? Así que estos son las acciones que Dios hace. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Los quebrantados de corazón son personas que han sido rotas en lo que ellos sienten, en su corazón. No es lo que saben, que es la mente, sino en lo que ellos sienten. Entonces son personas que las han hecho sentir cosas terribles, cosas muy difíciles, y viene el Señor y Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Qué maravilloso es tener un Dios
que se preocupa por lo que sentimos, no solo que sobrevivamos, sino que teniendo una relación con Él, con el Espíritu Santo, que es el Consolador, teniendo una relación con el Padre, que es el Sanador, que es Jehová Rafa, Jehová es mi sanador, Él no solo sana mi cuerpo, sino si yo he sido quebrantado en lo que yo siento, Él me sana mi corazón quebrantado, roto y aplastado, y Él venda mis heridas internas, Él cubre mis heridas, ¿sí? Entonces es lindo, es hermoso saber de que cuando nos acercamos a Dios podemos ser sanos de toda enfermedad mental, de toda enfermedad emocional y de toda enfermedad del alma. Hasta aquí el video de hoy. Te mando un gran abrazo, que el Señor te bendiga. Si le pusiste play, Amén, hermanos, qué maravilloso, maravillosa explicación acerca de las enfermedades del alma. Recordar, ¿cierto?, de que es una forma de decir cuando hablamos de enfermedades del alma. Aquí el alma se entiende como el ser interior, la mente, las emociones, la voluntad. Las enfermedades del alma apuntan a distanciamiento con Dios o de Dios, culpa espiritual, falta de propósito, idolatrías internas, cierto miedo, control, orgullo. Y en la Biblia aparecen estas ideas, como él nombró el último versículo que me quedó ahí en la cabeza, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda a sus heridas. Es decir, existen estas enfermedades, existe este tipo de dolor, pero también hay una pregunta que nos hace allí en Salmo 42, versículo 5, y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es verdad, podemos sentir ese quebranto, podemos sentirnos rotos, pero cuando conocemos el amor de este Dios maravilloso que desea restaurarnos completamente, podemos encontrar la sanidad de este tipo de enfermedades. Entonces, mis hermanos, hablar de enfermedad del alma no reemplaza la atención psicológica, médica, cuando es necesaria muchas veces, pero debemos poner en primer lugar a Dios. En primer lugar, Él, porque Él es el médico de médicos y Él nos restaura por completo. Que el Señor bendiga su palabra. Yo no sé si alguien desea hacer algún comentario antes de cerrar, ¿cierto? El día de hoy, si desea hacer alguna pregunta. Bien, al parecer quedó todo claro, mis hermanos. Vamos a compartir el video también allí en el grupo de Buena Salud. Esperamos que también lo puedan allí replicar con otras personas, porque la verdad es que seguramente va a servir muchísimo si alguien está con este conflicto interior. Que el Señor le bendiga Hermanos, grandemente. ¿Sí? hermana Mónica, Hermano Justo, sí. quería comentar, ¿no? Sí, lo que estoy escuchando es de que sí, pues no, toda enfermedad del cuerpo, del alma, tiene una causa, ¿no? Una causa. Y el asunto es eso, ¿no? La causa, como ya usted lo dijo, el alejamiento de Dios, que siempre es así, ¿no? O de repente mala comprensión de la palabra de Dios, o la mala relación con Dios de repente, ¿no? Entonces también puede generar, puede ser, no en el fondo la causa. Pero lo que quería decir es de que escuché también a una hermana que es doctora también, entonces decía de que el médico ve la enfermedad, o sea, cuando va el paciente, ausculta y ve, ¿no? Cuál es la causa, ¿no? Para atacar. Y como decía que es digamos, como un paciente, ¿no? Que le detectan un tumor y que el tumor dice que era benigno y gracias a Dios, y le sacaron ese tumor, ¿no? Pero después apareció un tumor ya también maligno, ¿no? Entonces había que seguramente sacar también eso. Pero la hermana decía, no está ahí el problema, ¿no? No está en el tumor el problema, sino la causa que está generando el tumor. Entonces ella decía que lo que había que extirpar son los malos hábitos, ¿no? De repente una mala alimentación
o algo, ¿no? Que causa, y eso había que cambiar, ¿no? Esos hábitos alimenticios que producen esos tumores, ¿no? Y uno se va haciendo sacar una y otra cosa, y así, ¿no? Porque la causa realmente no lo detectan, ¿no? Y a veces suele suceder eso, ¿no? Solamente eso, ¿no? Para ver que la causa es, pues, no separarse de Dios, a eso le llamamos pecado, ¿no? Solamente eso, hermanos. Gracias. Amén. Gracias, hermano, justo por su comentario. ¿Alguien más, hermanito, hermanita, desea hacer su comentario antes de cerrar ya la reunión? Hermana Mónica, buenas noches. Buenas noches, hermanito Marcelino, bienvenido. Estaba atento, atento a todo lo que esta noche se trató. Qué bueno. Siempre pensemos, cuando se dice el alma, se refiere a todo nuestro cuerpo integral, espíritu, cuerpo, mental, emocional, a todo. Eso es un alma. Recordemos cuando Dios creó al hombre, hizo un muñeco de barro y sopló en la nariz, llegó a ser un alma viviente. Eso es el alma. Y nos enfermamos pues muchas veces, lejos de Dios, como acaba de analizar o comentar nuestro hermano Justo Lave, ¿no? Sí, pruebes. Entonces, ese en primer lugar. Luego, lejos de Dios nos vamos a sangrar, vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a pasar aflicciones. Cerca de Jesús, nada de esto va a pasar. Pasaremos, pero va a ser para nuestro bien. En la mañana escuchaba algo bonito. Dice, un piloto del avión miraba por la ventana una tormenta a la izquierda y todas las aves se alejaban de esa tormenta, volaban en contrario a la tormenta, pero el águila se va a la mitad del ojo de la tormenta. Y de un momento a otro el águila se pone encima de la tormenta, 1500, y da hacia el inglés. Entonces eh, planea encima de la tormenta feliz, mientras abajo hay tormenta de todo. Eso es lo que sucede con un cristiano, con un hijo de Dios. No se aleja de la tormenta. Ve la tormenta con Cristo y usa Dios esa tormenta para lavar nuestra alma, curar nuestros miedos y pasarlo mejor de lo que estábamos antes. Eso me hizo reflexionar y con lo que hemos escuchado, la lectura del libro aquel, también corrobora este aspecto. Dios no nos va a evitar la tormenta, pero sí va a usar la tormenta para vencer nuestros miedos, nuestros dolores, nuestras enfermedades, todo lo que sufrimos. Eso, hermana. Amén, hermano Marcelino. Yo también quería contar por allí un testimonio, mis hermanos, que a lo mejor nos puede ayudar a entender esto de las enfermedades, del quebrantamiento. En este mundo en que se lucha tanto porque la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, que los abortos en 3 causales, que si una mujer es violada puede abortar, que si una mujer viene con el hijo viene mal y que también lo puede abortar porque a lo mejor no es viable el embarazo, qué sé yo. Y si lo vemos desde el punto de vista cristiano, y tengo 2 ejemplos allí, mis hermanos, y del quebrantamiento que pueden producir estas situaciones. Una muchacha de la iglesia, jovencita, 17 años, fue al liceo a buscar sus documentos para ir a inscribirse, para dar la prueba para la universidad, y camino al liceo es violada. Y resulta de que esa muchacha, este es un caso real, mis hermanos, esa muchacha con toda una vida por delante, sufre esta violación, pero además queda embarazada. Y con el apoyo de su familia, ella decide tener a esa bebé. Conoce a un muchacho, el muchacho acepta esta situación, se casa con ella, y su hija sabe de esto. Y esta hija ama a su mamá
infinitamente. Y ella piensa ahora y dice, ¿qué haría yo sin mi hija? Y qué distintos, mis hermanos, cuando tomamos decisiones eh, respetando la vida y viendo qué es lo que desea el Señor que hagamos. Ella tiene una familia maravillosa. Su hija ya es grande, ya ha pasado mucho tiempo y tiene una familia maravillosa. Entonces, ¿qué hubiese pasado si ella hubiese decidido abortar? Ese quebrantamiento que tuvo en ese momento, que sufrió por esa desgracia que ella tuvo, podría haberla destruido, haberla apartado totalmente de Dios y la hubiese llevado al mundo, ¿cierto? A hacer quién sabe qué cosa, porque es una situación muy dolorosa, hermanos. Que una mujer sea abusada, violada, es terrible. Pero ella decidió, ¿cierto? Con el apoyo de su familia cristiana, ¿cierto? Seguir adelante. Y otra situación también de quebrantamiento, mis hermanos, una muchacha recién casada, su primer hijito, y a los 3 meses, 4 meses de embarazo le dicen que el embarazo no es viable, Claro. que apenas nazca su bebé iba a morir, no iba a durar unos minutos vivos. Y aún así, y a mí me emociona, ¿cierto? Y aún así, ella decide tener su bebé. El embarazo fue horrible porque en el hospital la trataron terrible cuando nació su bebé. O sea, fue una situación que podría haberla marcado, pero tremendamente. Pero aún así, ella decidió hacer lo correcto. Aún así, ahora eh, ella, a pesar de ese quebrantamiento que tuvo en ese momento, que podría haberla destruido, porque no hay nada más maravilloso para una mujer que ser madre, ¿cierto? Y la ilusión que hace ya haber comprado a lo mejor alguna ropita o haber preparado unas cosas y pensar que ese bebé va a morir. El papá pudo tener en brazos unos minutos a su bebé antes de que muriera, ¿sabe? Y nada, no había nada más que hacer. Entonces, ella ahora tiene otro hijo precioso, maravilloso también, están en la iglesia, todo. Entonces, mis hermanos, es cierto, el quebrantamiento podría destruirnos, una situación así de difícil, de traumática, podría destruir a una persona, pero podemos decidir que eso nos hunda o que eso nos lleve más arriba, a un nivel más arriba, ¿cierto?, con Dios. Entonces, cuando hablamos de enfermedades del alma, justamente como decía nuestro hermano Justo, es cuando nos separamos de Dios y cuando ya no confiamos, perdemos toda nuestra fe en Él. No vemos nada más, ya no hay más. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, a tomar las mejores decisiones. En esta vida vamos a pasar sufrimiento, quebrantamiento, pero debemos decidir confiar, a pesar de los jóvenes estaban allí, fueron echados al horno y ellos decidieron, no importa, si el Señor no nos salva, no importa, nosotros no vamos a adorar la imagen. El Señor Jesús, a pesar de que ya no veía al Padre, a pesar de que en un momento dice, Señor, Señor, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Al final dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que así sea nuestra vida, mis hermanos, que nosotros podamos descansar en el Señor incluso antes de morir, como yo le decía a mi hermana Yoconda, descansar en paz antes incluso de bajar al descanso. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos, que nos podamos volver a reunir este próximo domingo. Mañana, por supuesto, estudiamos y repasamos la escuela sabática. Que el Señor les bendiga. Nos vamos a despedir ya, hermanito No, por favor, nos puede dirigir con la última oración. Ok, oremos. Buen Dios, damos gracias porque, Señor, nos das este momento para poder conversar, compartir, aprender, Señor. Sabemos que todos somos diferentes, Señor. Tenemos una forma diferente, distinta de conocerte, de apreciarte, de entenderte. Y en estas diferencias, Señor, queremos reconocer que usted, Señor, nos da esa posibilidad de poder imitar a Cristo. Nos da esa posibilidad, Señor, de poder aceptar por fe, Señor, que puedas modelar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas.
Ayúdanos, Señor, en tu amor, danos de tu paz. Cada mañana, Señor, instrúyenos, anímanos y pido una bendición especial por los presentes y por quienes también van a escuchar la repetición de esto. En el nombre de Jesús, amén.